fenómenos que ya involucran tiempo, entonces estamos en presencia de cambios, ¿no? Cambios temporales. Los cambios temporales aquí se pueden pensar como el cambio en el número de líneas de flujo, de líneas de campo que atraviesa este circuito C, ¿ok? Entonces, cuando yo, por ejemplo, aquí en esta imagen, estamos mostrando un imán que es introducido al interior de esta espira, a lo largo de su eje de simetría, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el hecho de mover el circuito, sí, de insertarlo, perdón, no el circuito, el imán, va a generar un cambio en las líneas de flujo de campo magnético que atraviesan la superficie subtendida por el circuito, ¿no? Por esta espira circular, ¿ok? Y eso va a producir una fuerza electromotriz en el circuito que va a generar la corriente I. Ahora, hay dos posibilidades. Vamos a suponer que se genera una corriente I y esta corriente I se puede circular en un sentido o en el otro, ¿no? Es decir, puede circular en sentido horario o antihorario. La pregunta es, ¿hacia dónde va a circular la corriente? Y para establecerlo, es útil la ley de Lenz, que tiene un trasfondo de conservación de la energía. Vamos a ver por qué. Imagínense que insertamos el imán. Bueno, ¿hasta aquí hay preguntas? ¿No? Okay. No. Bueno, imagínense que insertamos el imán. Entonces, lo vamos moviendo hacia el centro de la espira, de derecha a izquierda, ¿no? Como está mostrado aquí en la imagen. Y voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, de derecha a izquierda lo vamos insertando, ¿vale? Y entonces se va a generar una corriente. La corriente está pensada aquí como si saliera del plano de la pantalla, ¿ok? Bueno, y debido a la circulación de la corriente en este circuito, se va a formar otro campo magnético. Recuerden que, de acuerdo con la ley de Ampère, una corriente produce un campo magnético alrededor del hilo conductor que la conduce, ¿ok? Entonces, de acuerdo con la regla de la mano derecha, estas líneas de campo magnético van a circular de un lado hacia el otro. Entonces, vamos a suponer que la corriente circula en una dirección opuesta a la que está marcada aquí, ¿no? Aquí la corriente parece ser que sale del plano de la pantalla por arriba y entra al plano de la pantalla por abajo, ¿no? Si lo vemos en perspectiva. Ahora vamos a suponer que está circulando al revés para ilustrar lo que quiero mostrar con la ley de Lenz. Entonces vamos a suponer que la corriente fluye hacia el otro lado, ¿no? Que yo inserto el imán y entonces se va a producir una corriente y vamos a suponer que yo establezco que la corriente circula en el sentido contrario a la que está pintada aquí, es decir, por arriba en esta región, se mete hacia el plano de la pantalla, ¿ok? Entonces, las líneas de campo magnético que se producirían por el paso de esa corriente, pues irían en la dirección que indican los dedos de la mano derecha. Permítanme un segundito. Lamento el ruido. Bueno, entonces, como les decía, las líneas de campo magnético van en el sentido que indican los dedos de la mano derecha. ¿Cómo le hacemos? Bueno, nuestro dedo pulgar
apuntaría en la dirección de la corriente y el resto de los dedos de la mano derecha apuntarían en la dirección de la línea de campo, de esta línea de campo amarilla, ¿ok? Y si la corriente apunta en dirección introduciéndose hacia el plano de la pantalla, entonces las líneas de campo magnético apuntarían en una dirección horaria, ¿sí? Al contrario de lo que está pintado aquí en este dibujito, ¿no? Entonces, si las líneas de campo fueran en sentido antihorario, ¿sí? Noten ustedes que en esta región de aquí, que queda por dentro de la espira, las líneas de campo del campo producido por la corriente I y las líneas de campo del campo producido por el imán van en la misma dirección. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, entonces, ¿qué querría decir eso? Si las líneas del campo magnético amarillo que se induce por la corriente I, que se induce por la presencia del imán, esas líneas de campo irían en la misma dirección que las líneas de campo del imán, y entonces eso querría decir que en esta región de la espira, ¿sí? Adentro de la espira, el campo magnético se incrementa, ¿verdad? Porque las líneas de campo se superponen, digamos, constructivamente, ¿no? Y eso implicaría que este campo magnético con líneas de campo amarillo estaría ejerciendo una fuerza sobre el imán atractiva, de tal forma que el imán se siente atraído, ¿sí? Y se introduce, se acelera hacia el centro de la espira, ¿ok? Entonces, es como si ustedes lo empujaran tantito y de repente sienten que la espira está jalando al imán, ¿ok? Entonces, si el imán se acelera por la presencia de este campo amarillo, si el imán se acelera, entonces las líneas de campo pues van a cambiar más rápidamente, ¿verdad? Porque la razón de cambio de las líneas de campo pues se debe a la velocidad con la que este imán está siendo introducido por el centro de la espira, ¿no? Porque recuerden que tiene que ver con el cambio. Entonces, si el imán se acelera, entonces la derivada del flujo magnético, esta que tengo aquí, pues se incrementa, ¿ok? Y eso, como se incrementa, la fuerza electromotriz se incrementa y por lo tanto la corriente se incrementa. Y si la corriente se incrementa por la ley de Ampère, se genera otro campo magnético aquí de líneas amarillas que es más intenso, que se superpone con este campo y ejerce una fuerza atractiva sobre el imán, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Pues lo que pasaría es que solamente con acercar un poquito el imán, de repente el imán se acelera, ¿sí? Y es como una reacción en cadena, ¿no? Se acelera tantito y eso genera más corriente, que genera más campo, que lo acelera más, y se genera más campo, y se genera más corriente, y se genera más campo, que lo acelera más. Y entonces este imán se puede acelerar prácticamente de la nada, ¿sí? A velocidades muy grandes, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Pues que estaría ganando energía cinética. Recuerden que la energía cinética de un objeto está asociada con su velocidad. Es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la masa. Entonces, si la corriente fluyera en sentido contrario al que tengo aquí, eso indicaría que tuviésemos una forma de imprimirle energía a este imán, acelerándolo de la nada, ¿no? Porque, o sea, ¿de dónde sale la energía para que se acelere? Tiene que salir de algún lugar, pero aquí parece que no. O sea, yo solo necesito darle un pequeño empujoncito aquí al imán para que solito se empiece a acelerar, simplemente porque se genera el campo de esa forma, ¿no? Entonces, eso es para ilustrar lo que pasaría si la corriente fluyese en esa dirección, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que en nuestro mundo y en nuestro universo ese tipo de sistemas no existen, ¿ok? Porque pues esto sería un generador de energía eterno,
que parecería estar sacando energía de la nada, ¿no? Y esas cosas no pasan. Entonces, aquí lo que establece la ley de Lenz es precisamente el hecho de que la corriente va a circular en un sentido tal que se va a oponer al cambio que la está produciendo. ¿Cómo entendemos eso? Pues, a ver, ¿hasta aquí hay preguntas? ¿Sí queda claro? Porque eso estaría violando la conservación de la energía en el caso que acabo de explicar. Sí. Sí, lo dicen como con duda. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que en realidad sucede? Bueno, pues la corriente va a fluir en la dirección que está indicada aquí, ¿no? Entonces, la corriente circula, digamos, en este esquema, perdón, circula en el sentido antihorario, ¿no? La corriente sale del plano de la pantalla por arriba y se mete al plano de la pantalla por abajo. Entonces, si utilizo las reglas de la mano derecha para saber en qué dirección van a apuntar las líneas de campo magnético amarillas, pues entonces lo que puedo ver es que van a ir en sentido antihorario también, ¿ok? Van a circular en esa dirección. Y eso significa que en esta parte del centro de la espira, las líneas de campo, tanto del imán como del campo magnético producido por la corriente, se contraponen, ¿ok? Apuntan en direcciones contrarias, ¿sí? Y entonces lo que va a suceder es que de manera natural, conforme ustedes van empujando el imán hacia el centro de la espira, aparece una fuerza que lo trata de devolver a su posición original, ¿ok? Entonces, cuando ustedes intentan meterlo, sí, llega el momento en que ustedes van a sentir una fuerza de reacción hacia el otro lado, lo que es más razonable desde el punto de vista físico, ¿ok? Y de tal forma que si ustedes quieren acelerar el imán hacia adentro, pues van a tener que invertir energía. Entonces, definitivamente, si el imán se acelera hacia el centro de la espira, es porque hay una fuente externa, en este caso nosotros, que estamos empujando al imán hacia adentro, ¿ok? Y de esta forma la energía se conserva y hay un balance en la ley dinámica, ¿ok? Entonces, el signo menos que está aquí toma en cuenta ese hecho, ¿no? De que si uno induce o favorece un cambio en el flujo de campo magnético a través del circuito, ¿sí? Entonces se va a generar una corriente que va a tender a restablecer la situación. Se genera una corriente que circula en esta dirección y esa corriente genera un campo magnético que produce una fuerza de reacción sobre el imán que lo intenta devolver a su posición original para recuperar el equilibrio, ¿ok? Entonces, esta es la situación que se observa en la naturaleza y el enunciado que establece ese hecho es precisamente la ley de Lenz, ¿no? Que establece que la fuerza electromotriz que se va a inducir en este circuito por la presencia del campo magnético variable, ¿sí? Y que va a generar una corriente, esta corriente va a circular en una dirección tal que se opone al cambio de las líneas de campo magnético que la están produciendo, ¿ok? Entonces, la corriente se genera simplemente para generar el campo magnético que va a tratar de restituir la situación, ¿ok? ¿Preguntas? Creo que no. ¿No? Ok. Bueno, lo que sigue es la inducción electromagnética como tal, que es la sección 3, y para saber de cuántas, recuerden que aquí lo que discutimos en esta sección está asociado con el hecho de que no basta con la sola presencia del campo magnético para producir la corriente en el circuito de prueba. Necesitamos unas líneas de flujo variables y eso se puede generar de varias formas.
Podemos tener un campo magnético variable, ¿sí? Podemos tener un campo magnético constante, pero mover el dispositivo, es decir, generar movimiento, ya sea del movimiento relativo entre los dos circuitos o entre el circuito y el dispositivo que genera el campo magnético, ¿ok? Pero también puede ser que las espiras de este circuito, o sea, puede ser que tengamos un campo magnético constante en reposo, pero que las espiras se estén haciendo más pequeñas o más grandes y eso va a generar un cambio en el número de líneas que atraviesan la superficie que subtiende el circuito. Entonces, hay varias formas de generar corriente eléctrica o de inducir fuerza electromotriz a través de un campo magnético, ¿ok? Y en la siguiente sección, en la que vamos a hablar de inducción electromagnética, vamos a considerar esas dos posibilidades, ¿sí? En sistemas estacionarios, ¿sí? Sistemas donde nada se mueve, necesitamos definitivamente que el campo magnético dependa del tiempo para que se puedan generar las fuerzas electromotrices y las corrientes, ¿ok? Pero también podríamos tener un campo magnético constante y tener un circuito en movimiento, ¿ok? Por ejemplo, aquí puedo tener un campo constante que apunta siempre en la misma dirección, que tiene siempre la misma magnitud, pero podría tener un circuito que esté en movimiento, ¿sí? Que se esté moviendo en la presencia de este campo magnético, ¿sí? Y eso va a generar un cambio en el flujo a través de la superficie que subtiende, ¿ok? Entonces, en las siguientes secciones, lo que haremos es hablar de las diferentes formas de inducir campo magnético en circuitos, ya sea estacionarios o en movimiento. Y también vamos a ver cómo caracterizar al circuito a través de sus propiedades o de las facilidades que se presenten para inducir fuerza electromotriz, ¿ok? Que es lo que se conoce como inductancia mutua o autoinductancia, las dos cosas, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver en la sección que sigue. ¿Hasta aquí hay preguntas? Creo que no. ¿No? Bueno, antes de pasar a este tema, quisiera considerar unos problemas. Déjenme abrir. Son dos. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. No es que me moleste, ¿vale? Solamente que a veces no nos damos cuenta que tenemos el micrófono prendido y se oyen cosas que no queremos que se oigan. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a considerar, por ejemplo, este problemita. Este problema es uno de los problemas de la lista, creo, ¿no? Sí. De la lista 2. Ejercicios 2. ¿Ya los revisaron? Hola, hola. Ya, maestra, yo tengo un par de dudas respecto a ellos. Ok. ¿Y por qué no me has preguntado? Bueno, no importa, es retórica la pregunta. ¿Quieres hacerlas ahora mismo? ¿Quién me dijo que tenía preguntas? ¿Perdón? Que si quieres hacerlas ahora mismo. Sí, sí se puede, sí. Es en el de, ¿cómo se llama? Pide el momento dipolar. Bueno, no el momento dipolar, la fuerza de torca. ¿La fuerza qué? De torca, creo. Ajá. Es ¿no? Ajá. Es Ajá. que, por ejemplo,
trae unos problemas que pues eran como, bueno, creo yo más sencillos porque era el disco como tal, vendría siendo eso, un disco, entonces el flujo magnético pues genera el momento dipolar, pero como aquí son anillos, entonces ya no supe muy bien cómo se tenía que establecer el modelo. Bueno, ok. Bueno, ese problema lo quisiera discutir ahorita. Entonces, si me permites, lo trataré de responder tu pregunta en lo que sigue, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Ok, pero ¿tienes alguna otra pregunta que no sea de este problema? No, por el momento no. Por el momento solo ese. Ok. Bueno, ok, entonces vamos a ver este problema. Este problema es el problema 1 de la lista 2, ok, de lo que concierne a la ley de Faraday. Y el problema establece que se tiene una espira circular, ¿sí? Es un anillo de radio A que transporta una corriente constante I, ¿ok? Entonces, por este anillito, de alguna forma, hemos logrado que circule la corriente I. El anillo está colocado en dirección ortogonal a un campo magnético uniforme, como se muestra en la figura. Entonces aquí se ve, ¿no? Que está el anillo y el campo magnético está apuntando en dirección perpendicular al plano que contiene al anillo, ¿ok? Y la primera parte del problema dice que hay que determinar la fuerza sobre la espira, ¿ok? Recuerden ustedes que en la clase anterior vimos la sobre un circuito, ay, ya la perdí, fuerza sobre un circuito eléctrico, ¿no? Debido a la presencia de un campo magnético. Eso es lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí. De la fuerza de Lorentz. Ok. Esta fuerza, ¿ok? Recuerden que la fuerza sobre un circuito debido a la presencia de un campo magnético, pues es la integral de trayectoria C de I de L cruz B, ¿ok? Entonces es la primera parte del problema. Y tiene otra parte que establece que si ahora la espira rota, ¿sí? Un ángulo phi con respecto de la dirección original, entonces, no es cierto, que forma un ángulo phi con respecto al campo, entonces hay que determinar nuevamente la fuerza sobre la espira, ¿no? Pero ahora hay que considerar, ¿sí? Que como la espira está rotada, entonces en estos extremos de la espira, ¿sí? En los puntos antipodales que tenemos aquí, superior e inferior, actuarán fuerzas que apuntan en direcciones opuestas, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, apuntará una fuerza ¿hacia dónde? Las partículas se mueven, en este punto, las partículas se mueven en dirección horizontal, entrando al plano de la pantalla, ¿no? Y el campo magnético apunta en dirección vertical. Entonces, digamos que la fuerza va de las líneas, va de la velocidad. Los dedos de la mano derecha tienen que ir del vector velocidad hacia el campo magnético. Entonces, la fuerza en este punto es una fuerza que apunta en dirección horizontal, eso lo vamos a ver enseguida, y hacia afuera, ¿no? Y en este otro punto, la fuerza va a tener la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, debido simplemente
al ángulo de inclinación que tiene esta espira, entonces la espira va a sentir una torca, ¿ok? En este caso funciona igual, ¿no? O sea, que aquí vamos a tener, si quiero calcular la fuerza en este punto, la fuerza va a ser un vector que apunte de izquierda a derecha sobre la horizontal y al mismo tiempo en la antípoda vamos a tener una fuerza que actúa sobre la horizontal apuntando hacia la izquierda, de tal forma que las dos fuerzas se cancelan, pero como las dos fuerzas están actuando sobre el mismo plano, pues no hay una dinámica en la partícula, ¿no? En el caso en el que la espira está inclinada, ¿sí? Las fuerzas siguen apuntando en la misma dirección, ¿ok? De tal forma que la suma de las fuerzas se va a cancelar al final de cuentas, pero como las fuerzas no están actuando en el mismo plano, ¿sí? En el plano en el que está contenida la fuerza que actúa sobre este punto y sobre este otro punto, actúan en planos diferentes, entonces no, esta espira no se va a acelerar, no se va a desplazar porque la suma de las fuerzas va a ser cero, pero sí va a rotar. O sea, estas fuerzas que actúan en puntos diferentes sí van a generar una torca en esta espira, ¿ok? Y esa es la última parte del problema. Entonces, el problema tiene tres partes, ¿sí? En las dos primeras partes hay que calcular la fuerza, una cuando el plano de la espira es ortogonal al campo y otra cuando el plano de la espira forma un ángulo determinado con respecto al campo magnético, ¿ok? Y la tercera parte es determinar la torca, en este caso, en donde tenemos una asimetría entre el plano de la espira y las líneas de campo magnético, ¿ok? ¿Está claro lo que hay que hacer? Maestra, perdón, es que no entiendo. Bueno, o sea, no, en el primer caso no, torca no puede haber de ninguna manera. En el caso en el que la espira está en el plano ortogonal al campo, no hay torca. Aquí no hay torca. Ah, ok. Si vemos a ver, un segundo. ¿Dónde está mi lápiz? Okay. Permítanme un segundo. Ok. Lo que está sucediendo es que, bueno, tengo las líneas de campo. Así. Y tengo la espira en el plano ortogonal, ¿no? Así. Sí. Así es. Así lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo lo veo desde aquí arriba, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues la espira, aquí está la espira, ¿sí? Digamos, y las líneas de campo, pues están, digamos, salen del plano de la pantalla, así, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, por ejemplo, la velocidad imagínense un portador de carga que viene justo en este punto. Y como la corriente circula en sentido antihorario, de acuerdo con con este dibujo, entonces la corriente va a circular así. Justamente en este punto tengo la velocidad de punta en ese sentido, ¿verdad? Y la línea de campo sale del plano de la pantalla, ¿no? Entonces, si vamos con los dedos de la mano derecha desde la velocidad hasta el campo magnético, ¿sí? Entonces, el resultado del producto cruz de V cruz B, ¿sí? Recuerden que la ley de Lorentz, la fuerza de Lorentz establece que
La fuerza magnética es el producto V cruz, es proporcional al producto V cruz B, ¿ok? Entonces, de momento no me interesa la magnitud, pero lo que me interesa es saber es la dirección. Entonces, la línea de campo magnético sale desde este punto, sale del plano de la pantalla, ¿no? Hacia nosotros. La velocidad apunta en dirección vertical, entonces si voy con los dedos de la mano derecha de la velocidad al campo, entonces obtengo un vector en esa dirección, o sea, el pulgar apunta en esta dirección, ¿ok? Y en en esta otra situación, en este otro punto de la izquierda, en la antípoda, aquí, por ejemplo, la velocidad de la partícula apunta en la dirección vertical, pero hacia abajo, es decir, negativa, ¿sí? Entonces, si voy con los dedos de la mano derecha, el campo sigue apuntando en la misma dirección, ¿verdad? Saliendo de la pantalla. Entonces, bueno, este vector me indicaría la fuerza magnética en este punto. Entonces, em, aquí, si yo voy con los dedos de la mano derecha desde el vector velocidad hasta el campo, verán que el pulgar apunta en esa dirección, fuerza magnética. ¿Ok? Entonces, apunta en direcciones contrarias. Claro, aquí va a apuntar así y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en cada uno de los puntos se va a encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, la fuerza aquí se va a cancelar con la fuerza acá y así sucesivamente, ¿no? Los de las antípodas se van a cancelar y esta espira va a estar en equilibrio porque va a sentir fuerza aquí y otra que la restituye hacia acá. Luego esta va a entrar al plano de la pantalla y de este otro lado sale del plano de la pantalla y así sucesivamente. Entonces, todas las fuerzas, digamos, van a estar en equilibrio de tal forma que la partícula no se va a mover, ¿ok? ¿De acuerdo? O sea, no hay rotación aquí. No sé si es claro, Diego. Hola. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Sí. El punto es que en la otra situación, en esta situación, esta de aquí, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, aquí va a haber una fuerza hacia la derecha, ¿no? La fuerza sigue apuntando en la misma dirección y tiene la misma magnitud en las antípodas, ¿no? Entonces, aquí va a apuntar hacia la derecha. En este otro punto va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Pero noten ustedes que ya la fuerza no está contenida en el mismo plano, ¿sí? La fuerza sobre uno de los puntos está contenida en un plano superior que el otro. Entonces, si ustedes jalan de los dos lados la espira en estos puntos, pues lo que van a tender es a ponerla en este estado. ¿Sí ven? Porque lo están jalando aquí por debajo hacia la izquierda y aquí por arriba hacia la derecha. Entonces, cuando actúen esas dos fuerzas, sí, efectivamente la fuerza se va a cancelar, pero sí va a haber una torca, un momento dipolar magnético que va a tender a orientar a la espira otra vez en el plano del ortogonal al campo. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, aquí es que como actúan sobre el mismo plano, pues no pasa nada. O sea, si yo jalo de este lado y jalo del otro lado, pues no voy a hacer, si la espira es rígida. Pero también ustedes deben pensar que esta no es la única fuerza que está actuando sobre la espira, también en todos los demás puntos y eso hace que la espira esté en equilibrio, ¿sí? Pero en este caso, la espira va a estar en equilibrio en prácticamente todos los puntos, excepto en estos puntos superior e inferior, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque las fuerzas aquí no están actuando en el mismo plano y entonces hay una tendencia a rotar de la espira, ¿ok? ¿Vale? Sí. ¿Preguntas no hay?
¿no? Bueno, Diego, ¿completaste la primera parte de calcular la fuerza? Sí, creo que sí. ¿Y salió 0? De la primera espiral, ay, no. Pensé ¿No? que no. ¿No? Es que Bueno, según yo es multiplicar la corriente por el área por el campo magnético, ¿no? no lo sé. Ujú. No, no, sí hay Ok, es que el diferencial de línea sí cambia de dirección, ¿no? Y por eso hay que integrar también el diferencial de línea. Pero, ok, entonces vamos a hacerlo, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿a todo el mundo le queda claro qué es lo que hay que hacer? Simplemente tomamos esta expresión, ¿sí? Y hay que integrar sobre la espira, ¿ok? Y hay que demostrar que esto es igual a 0, ¿ok? Bueno, el ejercicio no pide demostrar que es igual a 0, pide determinar la fuerza total sobre la espira, pero como yo ya hice el problema, ya sé que va a salir 0, ¿ok? ¿Vale? De momento vamos a trabajar en este esquema. En el esquema en el que la espira está contenida en un plano ortogonal al campo magnético. ¿Ok? ¿Sí? Sí, está bien. Bien, ahora, el problema me pide hacer una integral sobre la trayectoria C, es decir, sobre el circuito. Entonces, lo primero que tengo que hacer es caracterizar por un lado el circuito para encontrar esta C, es decir, para saber cuáles son los límites de integración y para saber cuál es el elemento de diferencial de línea. También tengo que caracterizar el campo, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder hacer la integral es localizar cada uno de los elementos que me hacen falta en un sistema de referencia, ¿ok? Entonces, debido a la simetría que presenta esto, pues de aquí yo puedo intuir que el sistema de coordenadas lo puedo ubicar de tal manera que esta espira quede en el plano XY, ¿sí? De tal forma que el centro de la espira quede en el origen de coordenadas y que el eje Z esté apuntando en la dirección del campo magnético, ¿no? Como lo tengo aquí. No, aquí. Lo voy a cerrar. ¿Ok? Como lo tengo aquí. Entonces, aquí he puesto la espira en el plano XY y el campo magnético que está en líneas azules. Espero que sí se logra ver bien este azul, turquesa de las líneas de campo. Sí, Sí, sí se ven. Muy pálido. Sí, sí se ve. Ok, bueno, entonces este campo magnético va a apuntar a lo largo del eje Z y la espira está en el plano ortogonal, que es el plano XY, ¿ok? Entonces, para determinar o para caracterizar cada uno de los elementos, entonces, de momento voy a hacerlo para la espira, y entonces me olvido del campo, ¿no? Entonces, esta espira yace en el plano XY, ¿sí? Si me olvido de momento del campo, entonces, para caracterizar la espira, entonces me fijo en el plano XY y aquí en este plano está la espira, ¿no? Esta es una vista como desde acá arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, como hay que integrar y viendo la simetría del sistema, pues veo que tiene simetría circular. Entonces, lo que más me conviene es usar coordenadas polares, al menos para describir la espira, ¿ok? ¿Por qué puedo usar polares en la espira? Pues porque toda la espira está contenida en un plano, ¿verdad? Pero ya cuando
involucre también al campo, pues entonces ya necesitaré 3 coordenadas, no nada más 2. Y entonces lo que me convendrá es usar el sistema cilíndrico, que es el que tiene coordenadas ρ, θ y z, o r, θ y z. ¿Ok? Ahora, perdón, cada punto de la espira está asociado con un punto del espacio que tiene coordenadas ρ y θ, ¿ok? Pero en el caso de la espira, como es una circunferencia, tiene radio constante, entonces ρ es igual ρ es igual a, que es el radio de la espira, ¿ok? Entonces, un punto aquí en la espira tiene coordenadas a, θ, ¿ok? Así va a estar caracterizada la espira, como cada punto de la espira tiene coordenadas a, θ, en donde a está fijo, es un número, y θ varía desde 0 hasta 2pi, ¿verdad? Y si recorro θ desde 0 a 2pi, pues tengo toda la espira. Ahora, el diferencial de línea, pues es un vectorcito que tiene como magnitud el diferencial de longitud de arco, este pequeño pedacito aquí, y apunta en una dirección tangencial siempre a la trayectoria. Entonces, ¿cuál es el elemento diferencial de línea asociado con un pequeño incremento del ángulo θ? Pues es simplemente dl por θ, ¿no? Donde les digo, este dl es la longitud de arco del pequeño pedacito, el elemento de longitud de arco, y θ gorrito es el ángulo unitario en la dirección polar, es decir, el vector unitario en la dirección en la que apunta θ, ¿ok? Entonces, lo que voy a tener es algo así. Sí, aquí está X, aquí está Y, y en cada punto voy a tener, aquí por ejemplo, voy a tener el vectorcito así, aquí apunta hacia abajo, aquí apunta hacia acá, aquí apunta en esa dirección. Observen ustedes que en cada punto de la trayectoria, el vector tangente apunta en direcciones distintas, ¿verdad? Y siempre va a apuntar en la dirección en la que cambia θ. Entonces, este vectorcito es simplemente el vector unitario en la dirección θ. Observen que no es constante, ¿ok? Su magnitud es constante, sí, la magnitud del θ gorrito es 1, porque es un vector unitario, pero en cada punto del contorno C apunta en direcciones diferentes, ¿ok? Apunta en la dirección polar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. De esa explicación viene lo que había dicho de que se cancelaban porque estaban en lados opuestos, algo así. Sí, más o menos, pero sí, efectivamente, porque tienes razón, porque, por ejemplo, este punto que está aquí, en este punto que está aquí, el elemento de línea apunta en esa dirección, ¿sí? Pero justamente en la antípoda apunta en la dirección contraria, ¿ok? Ahora, hay que hacer el producto cruz de este vectorcito dl con el campo magnético, pero el campo magnético apunta en la dirección aquí arriba, en la misma dirección tanto aquí como acá, porque es homogéneo en todos lados. Entonces, aquí el campo magnético apunta en una dirección que sale del plano de la pantalla. Entonces, en este punto de aquí, la fuerza, si utilizamos la regla de la mano derecha y vamos de la velocidad al campo magnético, la fuerza estaría apuntando hacia arriba, ¿sí? La fuerza magnética. Y aquí, por ejemplo, si vamos de la velocidad hacia el campo magnético, recuerden que el campo magnético apunta hacia nosotros,
entonces la fuerza magnética estaría apuntando hacia abajo. Entonces, esta fuerza magnética aquí se cancela con esta de acá. Y lo mismo para este caso. Aquí, por ejemplo, en este punto, la fuerza estaría apuntando en esa dirección, pero en este otro punto, en la antípoda, pues estaría apuntando en dirección contraria, ¿sí? Y por eso esperamos que se cancelen todas las fuerzas de los distintos puntos de la espiral. Pero esto es lo que podemos intuir, pero eso tiene que salir del modelo de nuestras las expresiones. La ley dinámica lo tiene que predecir, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Maestra, ¿y la corriente cómo se involucra? Porque primero deberíamos de multiplicar el vector de L por la corriente, ¿no? Sí, sí, claro, pero la corriente aquí es simplemente, recuerden que, sí, esta ahí es simplemente un número, ¿ok? Entonces, para determinar la fuerza, necesitamos saber el sentido de la corriente, ¿ok? Y eso nos va a decir acerca de la velocidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sabemos que el vector teta gorrito apunta en dirección antihoraria, ¿ok? Por otro lado, aquí de este dibujito vemos que la corriente circula en la misma dirección, ¿ok? Entonces eso significa que la velocidad de los portadores de carga pues tiene una dirección que coincide con el ángulo teta, ¿ok? Si esta corriente circulase en dirección opuesta, entonces estos vectorcitos verdes que representan el vector teta gorrito, seguirían apuntando en la misma dirección porque eso es la naturaleza del vector teta, pero la velocidad apuntaría en la dirección menos teta. Entonces, a la hora de calcular el producto cruz, pues tendría que agregar el hecho de que la corriente va circulando en dirección contraria. También se puede ver porque se tendría que meter aquí el signo menos, porque este DL sería un vector tangente a la trayectoria que tiene que apuntar en la dirección en la que se tiene que recorrer este circuito. Y este circuito se tiene que recorrer en la dirección en la que circula la corriente, ¿ok? Sea en este sentido o en el otro, ¿ok? Entonces, si la corriente estuviese circulando en el otro sentido, este DL debería tener un signo menos aquí, porque eso indicaría que la velocidad o el diferencial de línea, el vector tangente a la trayectoria tendría que ir en dirección opuesta al ángulo teta, o sea, iría en la dirección opuesta a las variaciones del ángulo teta, ¿ok? Pero eso se tiene que considerar desde el momento en el que se genera este diferencial de longitud de arco, porque la corriente I es un número, ¿sí? No, a diferencia de la J, esta I es un escalar, no tiene información como tal sobre la dirección. Eso se tiene que poner a mano. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Respondiste la pregunta? Sí, maestra. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo el DL del segundo caso, cómo quedaría en términos de coordenadas cilíndricas? Pues aquí simplemente quedaría menos A de teta gorro. O sea, nada más habría que indicar aquí que el vector en el que apunta el DL no es teta, sino menos teta. Es al revés.
al revés de lo que tenemos aquí. Así. O sea, el ángulo teta es ese verde, pero la velocidad estaría en esta dirección, en todos lados. Y de todas maneras, pueden ver ustedes que la misma simetría se cumple, se cancelan unas fuerzas con otras. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Permítanme un segundo, ¿sí? No me tardo. Okay. Ok, perdonen. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? Ok, ujú. Bueno, para determinar el elemento de línea también podríamos, vamos, a todo mundo le queda claro por qué este es la longitud de arco, ¿verdad? ¿Sí? O simplemente me creyeron, No, sí. ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando tenemos, si no tenemos una circunferencia, ¿qué hacemos? Bueno, se puede determinar en general el diferencial de línea de forma muy general. O sea, si tenemos, aquí por ejemplo estoy trabajando en un plano y en coordenadas cartesianas en general el elemento de línea pues es de diferencial de x en la dirección x más diferencial de y en la dirección y. Es decir, un vector en general en el plano pues es x en la dirección x gorrito más y en la dirección y gorrito, ¿verdad? Pero si queremos un elemento diferencial, tendrá que ser diferencial en cada una de las entradas, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No?
Enrique, tu micrófono está abierto. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿cómo determinamos este dx y este dy? ¿Ok? Bueno, Enrique. Ok. ¿Cómo determinamos este dx y este dy? Bueno, en coordenadas polares sabemos que x es igual a r coseno de teta o rho coseno de teta e y es igual a rho seno de teta, ¿verdad? Pero en el caso de nuestra espira, la rho es constante y es igual a A, ¿ok? Entonces esto es lo que tenemos para las coordenadas X e Y, ¿ok? Y esto que tenemos aquí no es otra cosa más que esta curva, que en este caso es una circunferencia centrada en el origen, en el plano XY, parametrizada por el ángulo teta, ¿sí? Seguramente ustedes recuerdan en el caso de sus cursos de cálculo vectorial, el apartado de curvas o superficies parametrizadas. Esto sí lo vieron, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Digan algo. Sí, ya se olvidó un poco. Es que se fue un poco. Ok. Bueno. Sí, no se preocupen, no espero que lo recuerden al pie de la letra, ¿no? Pero si en alguna ocasión ustedes tienen dificultades para tratar de establecer el diferencial de línea en un problema específico, entonces pues simplemente lo proponen así. Esto es muy general, ¿no? Ahora, esto es en 2 dimensiones. Pero si yo tuviese un problema en 3 dimensiones, por ejemplo, que esta espira no fuese una espira, sino una hélice, por ejemplo, algo así. Sí, por supuesto que esta curva ya no puede contenerse en un plano, ya vive en el espacio, ¿ok? Entonces, aquí tendría que agregar un más dz por z gorrito, ¿ok? Y luego, lo que tengo que hacer es parametrizar la curva. Una curva siempre es un conjunto unidimensional, ¿ok? Y con unidimensional no me refiero al espacio en el que vive. Por ejemplo, aquí ustedes podrían decir, ¿cómo unidimensional si vive en el plano? Tengo 2 coordenadas, x, y, rho y teta. Y nos acabas de decir que hay curvas que viven en el espacio, o sea, ¿cómo unidimensional? Bueno, con conjunto unidimensional me refiero al número de parámetros necesarios para poder caracterizarlo. En este caso, por ejemplo, aunque la curva vive en el plano, como el radio está fijo, el único parámetro que yo necesito fijar para fijar un punto sobre la trayectoria es el ángulo teta. Si yo digo que teta igual a pi medios, pues entonces ustedes saben que es justo el punto aquí en la parte superior del eje Y. Si digo teta igual a 120 grados, pues ya sé que es un punto por aquí. ¿Por qué? Pues porque el radio está fijo. Entonces, si ustedes ven, cualquier punto de la circunferencia se puede caracterizar por el ángulo teta. Tenemos un solo parámetro, ¿ok? Y en el caso de la hélice, pues sabemos que la coordenada X e Y son igualitas, se parametrizan como una circunferencia y la variable la variable z es proporcional al ángulo, a teta. Entonces, de todas maneras, solo necesito un parámetro para poder caracterizar cada punto sobre la trayectoria. Entonces, cualquier trayectoria, ¿sí? Cualquier curva es un conjunto unidimensional y eso significa que solo voy a necesitar un solo parámetro para poder caracterizarla. Por eso se conocen por eso digo que es un conjunto unidimensional. O sea, me refiero al número de parámetros necesarios para caracterizar la trayectoria. Si tuviese una superficie, entonces el número de parámetros que necesito para caracterizarla son 2. ¿Sí? Entonces, aunque la superficie viva, por ejemplo, en R3, como por ejemplo un paraboloide hiperbólico que es
es simplemente la silla de montar, o un paraboloide de rotación, que es simplemente como una especie de tazón, de una parábola que rota alrededor del eje Y. Esos objetos, aunque viven en 3 dimensiones, solo necesito 2 parámetros para poder caracterizarlos. Una esfera, por ejemplo. Una esfera es una superficie, ¿sí? Es un conjunto de dimensión 2, aunque viva en R3, ¿ok? La esfera es tridimensional, pero solo necesito fijar el ángulo polar y el ángulo azimutal para fijar un punto sobre la esfera, ¿ok? ¿Por qué? Porque la coordenada radial está fija. Entonces, si ustedes no tienen una idea concreta de cómo construir el diferencial de línea, en un caso específico, pues se propone el diferencial de línea más general y se consideran las ecuaciones paramétricas de la curva, que en este caso pues es x igual a coseno de teta e y igual a seno de teta. Y ahora el diferencial de x, si veo a x como una función de teta, recuerden ustedes que el diferencial de una función es la derivada de la función con respecto al parámetro por el diferencial del parámetro. Entonces aquí, para encontrar el diferencial de x, pues tengo que tomar la derivada de x con respecto a teta, que es menos a por el seno de teta, y multiplicar por d teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Espera. Bueno, si está claro, entonces el diferencial de y pues se calcula de la misma forma como la derivada de y con respecto a teta por d teta. Y eso es, si derivo esto con respecto a teta, me da a por el coseno de teta y hay que multiplicarlo por el de teta. Así que mi dl es menos a seno de teta en dirección x más a coseno de teta en dirección y. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, perfecto, todo muy bien. Ok, entonces ustedes pueden decir, oye, pero es que esto que está aquí y esto que tengo acá, pues como que no se parecen, ¿no? O sea, ¿cuál es el bueno? Pues vamos a ver que las dos son buenas, ¿sí? Las dos, o sea, las dos son iguales, ahorita lo mostramos, pero esta que tengo aquí es la más conveniente. ¿Por qué esta es más conveniente? Parecería que es más largo, ¿no? O sea, a ver, aquí tengo funciones trigonométricas, tengo para empezar 2 términos, uno apunta en la dirección X, otro en la dirección Y. Esta expresión es muy simple. Aquí no tengo funciones trigonométricas, tengo d teta ya de entrada, pero el problema es que aquí tengo teta. A ver, este dl va adentro de un símbolo de integral, aquí. ¿Sí? Entonces, lo que me salga lo tengo que integrar. Uno puede decir, ajá, pero, vale, es que es más fácil integrar esto que esto de acá, porque, como decía, aquí hay funciones trigonométricas y tal, ¿no? Sí, pero hay que tomar en cuenta que esta teta no es constante. Su magnitud es constante, pero su dirección no lo es, ¿ok? Entonces, no la puedo sacar de la integral, la tengo que integrar porque va a depender, observen aquí que teta, ¿sí? Estos vectorcitos son diferentes para cada uno, cada punto de la circunferencia, ¿sí? Entonces, como tengo que integrar sobre toda la circunferencia, pues también tengo que integrar sobre el vector teta gorrito. Entonces, teta gorrito tiene una magnitud constante, pero una dirección variable, ¿sí? Entonces, parecería esta expresión, por supuesto que es simple, pero si tengo que integrar, pues tengo que integrar este de teta, pero también el teta gorrito, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con los vectores unitarios X e Y? Bueno, pues Y es un vector unitario, sí tiene magnitud 1, que apunta en la dirección X, apunta siempre en la misma dirección. No importa el punto de la trayectoria, el X gorrito siempre apunta en la dirección horizontal positiva. Y el vector Y gorrito siempre apunta en la dirección vertical positiva. ¿De acuerdo? Entonces,
estos vectores cartesianos X gorro e Y gorro sí los puedo sacar de la integral, ¿ok? No pasa nada. Entonces, por eso es que esta expresión en términos de los vectores unitarios X e Y es más conveniente para hacer la integral. Es más conveniente que esta, porque en esta tanto el de teta como el teta gorrito dependen de teta, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, nos conviene más esta, ¿no? Ahora, ¿cómo conciliamos el hecho de que esta expresión y esta otra que tenemos aquí se ven diferente? O sea, ¿nos equivocamos acaso? La respuesta es no, simplemente hay que expresar este teta gorrito en coordenadas cartesianas, ¿sí? Y en coordenadas cartesianas, ustedes pueden ver que la descomposición de teta gorro y de rho gorro en sus componentes X, Y, pues es esta que tenemos aquí, ¿ok? Teta gorro es menos el seno de teta por X gorro más coseno de teta por Y gorro. Lo pueden verificar en cualquier libro de cálculo vectorial, de coordenadas curvilíneas. Entonces, si aquí yo sustituyo teta en términos de sus componentes cartesianas, pues voy a tener aquí que dl vector es a de teta por el teta gorrito, que es esto, ¿sí? Y si multiplico el a de teta por el paréntesis, pues obtengo precisamente esta expresión de aquí. ¿Lo ven? Entonces, son iguales en realidad, ¿ok? Pero aunque esta parezca más sencilla, ¿sí? Para integrar, para fines de integración, pues me conviene más la que está en términos de los componentes cartesianos, ¿ok? ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, creo que no. ¿No? ¿Diego? No, maestra, por el momento no. Bueno, pero ¿así te había salido? No lo había hecho ni siquiera con coordenadas polares. Ok. Bueno, ok, vamos a terminar aquí la clase si no hay más preguntas porque se nos acabó el tiempo, pero continuamos la próxima clase con este problema hasta llegar a la parte de la torca, ¿ok? Sí, profe. Gracias. Ok. Bien, bueno. sale. Profesora, muchas gracias. ¿De qué? Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, Buenas maestra. tardes. Buen día. Gracias. Hasta mañana, profe. Buen día, Gracias. profa. Luego. Buen día, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana.